Me llamo Javier Mendoza. Aunque en esa otra vida, la que se pudre en mi memoria como un animal muerto bajo el sol de Tamaulipas, todos me conocían como El Pocho. Tengo 48 años, pero mis hombros cargan el peso de 200. Mis manos, que una vez supieron de la nobleza del cemento y el ladrillo, del tacto áspero pero honesto de la varilla y el mortero, ahora están manchadas con una costra que ni el tiempo ni el arrepentimiento podrán limpiar jamás. Cumplo una condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos, un lugar al que llaman ADX Florence, el Supermax, pero que en realidad es una tumba de cemento y acero. Un agujero vertical cavado en el corazón de la nada. Un silencio de 23 horas al día del que sé, con la certeza absoluta de un hombre que ya ha muerto en vida, que nunca saldré. Mi único paisaje es una franja de cielo de colorado, impasible y ajeno, a través de una ventana de 10 centímetros de ancho por 1 metro de alto. Es un cielo que no me pertenece, un recordatorio de un mundo que ya no puedo tocar. El silencio aquí es lo que más te jode. No es un silencio pacífico, como el del campo al amanecer. Es un silencio pesado, denso, industrial. Un silencio que presiona tus tímpanos y te obliga a escuchar el zumbido de tu propia sangre, el latido frenético de tu corazón culpable, el eco de cada decisión equivocada. Es un silencio que amplifica los susurros de los fantasmas que me traje conmigo, los rostros sin nombre y sin facciones que ayudé a borrar de la faz de la tierra. Aquí, en esta caja de concreto, no hay escape, ni siquiera en los sueños. En los sueños, el silencio se rompe con el rugido del fuego y el olor. Ese olor dulzón y grasoso que lo impregna todo, que se te mete por la nariz y se anida en el fondo de tu cerebro para siempre. El olor a diésel quemado mezclado con algo primordial y horrible que tu cerebro se niega a nombrar. Aquí, cada día es idéntico al anterior y al que vendrá. El desayuno se desliza por una ranura en la puerta de acero. La comida. La cena. 1 hora en una jaula de concreto al aire libre. Solo, viendo el mismo pedazo de cielo. El resto es silencio y memoria. Y la memoria, para un hombre como yo, es un verdugo más cruel que cualquier carcelero. Un torturador que nunca duerme. Durante 12 años, mi oficio fue el de albañil, maestro de obra, constructor. Un hombre de bien, o eso creía yo, con la ingenua vanidad del que nunca ha sido puesto a prueba. Primero para el cártel del Golfo y luego para los Zetas, cuando la hermandad se rompió, cuando el queso se partió y los perros, antes socios, se empezaron a comer entre ellos con una saña que helaba la sangre y hacía que el mismo diablo apartara la mirada. Mi especialidad, sin embargo, no eran las casas, ni los edificios, ni las bardas perimetrales que tanto trabajo me dieron en mis años mozos. Mi especialidad, el talento que me hizo valioso, y que a la vez me condenó, era construir los lugares donde la gente dejaba de existir. Los hornos. Las cocinas, como les decían los patrones con una sonrisa torcida. Con esa jerga que busca restarle peso al horror. Convertir la atrocidad en un trámite culinario. Yo fui el arquitecto de su matadero industrial. Y hoy, por primera vez, sin nada que ganar y absolutamente todo ya perdido, voy a contar la verdad. No la que leen en los periódicos amarillistas o la que ven romantizada en las series de televisión, donde los narcos son antihéroes con códigos de honor y una moralidad retorcida pero presente. Eso es una mierda. Una fantasía para mentes débiles que necesitan que sus monstruos tengan un lado humano. Voy a contarles lo que vieron mis ojos
lo que mis manos construyeron, lo que el olor a diésel quemado y a algo más, algo indeciblemente dulce y nauseabundo, grabó a fuego en mi cerebro, lo que me pudre el alma, noche tras noche, en el silencio aplastante de esta celda que es, a fin de cuentas, la tumba que yo mismo construí. Todos ustedes, la gente de bien, los que duermen tranquilos, los que ven las noticias y sacuden la cabeza con pesar antes de cambiar de canal para ver el partido, creen que la guerra era entre nosotros. La maña contra el gobierno, zetas contra golfos, una pelea sangrienta por la plaza. Es una mentira. Una puta mentira bien contada, bien empaquetada, para que pudieran seguir con sus vidas, para que el horror no salpicara sus salas de estar y manchara sus alfombras persas. La verdad es mucho más sucia, más profunda, más aterradora. La verdad es que nunca hubo una guerra. Fue un negocio, una limpieza étnica empresarial, una sociedad anónima entre los que portaban cuernos de chivo y los que portaban una placa y un uniforme oficial del gobierno de México. Y yo fui el arquitecto de su matadero, el ingeniero de su planta de reciclaje humano. Yo construí el crematorio donde se deshacían de las pruebas, de los testigos, de los soplones y, sobre todo, de los socios incómodos de ambos bandos. Creen que en esos hornos que mis manos levantaron solo quemábamos a los contras, a los chapulines, a los que se calentaban de más. Qué equivocados están. Qué bendita ignorancia la suya. Lo que voy a contarles no me va a conseguir el perdón, ni de Dios, si es que existe y tiene tiempo para escoria como yo, ni de nadie. Para gente como yo no hay redención posible, solo un ajuste de cuentas con el propio infierno que llevo dentro. Pero antes de que me pudra aquí, antes de que mi nombre se borre del todo, el mundo tiene que saber que los monstruos que nos gobernaban no solo estaban en las sierras o en las casas de seguridad. Estaban sentados en escritorios de caoba en los palacios de gobierno, en los cuarteles de policía y en las comandancias del ejército. Y yo tengo las pruebas, no en papel, no en grabaciones, sino grabadas a fuego en mi memoria. Porque yo vi los uniformes ardiendo junto a los cuerpos. Yo sentí el calor de esas llamas purificadoras. La gran hoguera de las vanidades de un país entero que decidió quemar su propia alma para mantener las apariencias. Seguro se preguntan cómo un simple albañil de Reynosa, un maestro de obra que solo sabía de proporciones de mezcla, de curado de concreto, de varillas y tabiques, termina siendo el arquitecto del infierno. Es más sencillo y más triste de lo que creen. La vida en la frontera es un embudo. Te aprieta, te exprime, y al final solo te deja 3 salidas, 3 puertas mal pintadas al final de un pasillo oscuro. Opción 1. Te jodes trabajando de sol a sol, con el lomo partido por un salario de miseria que apenas te alcanza para los frijoles y la renta de un cuartucho. Viendo cómo tu cuerpo se desgasta, tus manos se agrietan y tus sueños se secan como una planta sin agua. Vives una vida de cansancio perpetuo, una carrera para mantenerte en el mismo lugar, y mueres dejando solo deudas. Opción 2. Cruzas el río, te encomiendas a todos los santos y te arriesgas a que te mate la migra, el desierto, o los mismos polleros que te cobran hasta el último centavo por la promesa de una vida mejor que casi nunca llega. Te conviertes en una sombra en un país que no te quiere. Opción 3. Te metes al negocio. No hay más. El sistema está diseñado para eso, para orillarte, para que la desesperación te haga ver la tercera puerta no solo como la única viable, sino como la más atractiva. Un atajo iluminado con neones en medio de la oscuridad.
Yo nunca quise la tercera opción. Se los juro por lo más sagrado que alguna vez tuve, que fue la sonrisa de mi hija. Yo era un hombre simple, con anhelos simples. Tenía a mi esposa, María, una mujer buena, de ojos tristes pero sonrisa cálida, y manos trabajadoras que olían a cloro y a masa de tortillas. Tenía a mis 2 hijos, Javierito, un chamaco flaco y noble que soñaba con ser futbolista, con meter un gol en el Estadio Azteca, y mi pequeña Lucía, mi lucerito, mi sol. Su risa era el único sonido que importaba en el mundo. Tenía mi modesta cuadrilla de chalanes, un par de muchachos chambeadores, el Chuy y el Beto, a los que les enseñaba el oficio con paciencia. Hacíamos trabajitos por toda la ciudad. Una barda por aquí, un segundo piso por allá, la remodelación de una cocina. No éramos ricos, ni de lejos, pero comíamos 3 veces al día, y por las noches, el sueño me llegaba fácil y profundo. El sueño de un hombre cansado pero en paz, un sueño sin fantasmas. Hasta que la vida, esa cabrona, te da un revés, uno de esos que te dobla las rodillas y te deja sin aire, arrodillado en el piso, buscando un respiro que no llega. A mí me lo dio en la forma más cruel, en la personita que más amaba. A mi Lucía, mi lucerito de 5 años. Le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. El doctor del Seguro Social, un hombre cansado, con la derrota pintada en los surcos de su cara y una bata que alguna vez fue blanca, nos lo dijo en un consultorio minúsculo que olía a desinfectante y desesperanza. Usó palabras que no entendíamos, pero el mensaje era claro como un balazo. Aquí no tenemos el equipo ni las medicinas. No podemos hacer nada más por ella. Llévensela a Monterrey o, si pueden, a Estados Unidos. Ahí tal vez tengan una oportunidad. ¿Poder? ¿Con qué, cabrón? Lo que yo ganaba en un mes de trabajo agotador, bajo un sol que te partía la madre, no alcanzaba a pagar ni una sola de las sesiones de quimioterapia que la niña necesitaba. Fue como si me hubieran dado un martillazo en el pecho. Vi a mi hija, tan pequeña, tan frágil, apagándose como una velita en el viento, perdiendo su risa, perdiendo el brillo en sus ojos, el pelo cayéndosele a mechones sobre la almohada, y sentí una desesperación que nunca antes había conocido. Una furia impotente que me quemaba por dentro, que me hacía querer golpear las paredes hasta romperme los nudillos. Hice lo que cualquier padre haría. Vendí mi vieja camioneta Ford, mi herramienta de trabajo, mi orgullo. Empeñé la cadena de bautizo de mi hijo y las pocas joyas de oro que María había heredado de su madre. Un acto que le rompió el corazón. Recuerdo sus manos temblorosas entregándome el pequeño alajero de madera, sin mirarme a los ojos, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Es por Lucía, susurró, y esa frase se convirtió en mi mantra y mi excusa. Pedí prestado a mis hermanos, a mis primos, a mis compadres. Y nada. Era como intentar llenar el océano con un dedal. La deuda crecía como un tumor maligno, y mi niña se me iba, se me escapaba de las manos día a día. Ahí, en el fondo de ese pozo de desesperación, es cuando aparece el diablo. Y el diablo nunca llega con cuernos y tridente. Siempre llega disfrazado de amigo, de solución, de una mano extendida en la oscuridad. Un compadre, bien intencionado pero ignorante, me habló de un prestamista. Este güey te suelta la lana rápido, pocho, sin tantas preguntas como en el banco. Se llama El Gordo, es a toda madre. Fui a verlo. Su oficina era un cuartucho detrás de una llantera. Olía a hule quemado y a sudor rancio. Era un tipo gordo, con cadenas de oro que le pesaban en el cuello y un reloj que valía más que mi casa. Me recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos.
me prestó el dinero. 50,000 pesos de aquel entonces. Una fortuna para mí. Firmé unos papeles sin leer la letra pequeña, con la imagen de mi hija pálida en la mente. Fue como firmar mi sentencia de muerte. Los primeros meses, a base de matarme trabajando y de pedir más prestado, pude pagar los intereses abusivos, pero el tratamiento era un monstruo insaciable. Pronto, me atrasé una semana, luego 2. Y ahí conocí la verdadera naturaleza del negocio. Ya no venía el gordo a cobrar con su sonrisa falsa. Venían 2 tipos flacos, con cara de hienas, en una lobo negra sin placas. La primera vez fue una advertencia verbal. La segunda vez, entraron a mi casa sin tocar. Fue al atardecer. María estaba haciendo la cena. El olor de las tortillas llenaba la casa. Me sacaron al patio y me quebraron 2 costillas a patadas, delante de mi familia. Javierito se puso a llorar. Lucía gritó con un terror que todavía me taladra los oídos en las noches. «Para la próxima», me dijo uno mientras yo escupía sangre. «No vamos a ser tan amables con tu esposa o con tu niña enferma». Esa noche, mientras María me curaba con manos temblorosas y lágrimas silenciosas, entendí que estaba atrapado. Al día siguiente, me citaron en un restaurante. El que me recibió no era el prestamista. Era un hombre de unos 40 años, de complexión atlética, con el pelo cortado a rape y una mirada fría, calculadora, que te atravesaba. Era un comandante del cártel. Un Z. Me conocía. «Debes mucho, Pocho», me dijo con una calma que helaba la sangre, mientras le daba un sorbo a su cerveza. «Y esa deuda no se paga con dinero que no tienes. Se paga con trabajo. Sabemos que eres el mejor albañil de la zona, que eres derecho y no andas de hablador. Te necesitamos». ¿Qué podía decir? Que no. Era como ponerle una pistola en la cabeza a mi esposa y a mis hijos. Asentí con la cabeza, sintiendo cómo un hielo me recorría la espina dorsal. No sabía en ese momento que acababa de venderle mi alma no solo al narco, sino a un sistema mucho más grande, mucho más podrido. Mi primer trabajo no fue construir un horno. Fue construir un silencio. Me llevaron con los ojos vendados a un rancho a las afueras de Miguel Alemán. Un lugar que apestaba a muerte, a miedo y a desolación. Mi tarea, me explicó el comandante, un Z de la vieja escuela al que llamaban el Sombra, era insonorizar un cuarto en un sótano. Poner paredes dobles de tabique, rellenarlas con lana de roca. Instalar una puerta de acero gruesa, de esas que se usan en los cuartos fríos. Mientras trabajaba, con Chuy y Beto, los 2 chalanes que me permitieron llevar, escuchaba los gritos. Gritos de agonía, súplicas, alaridos que se iban apagando, volviéndose más lejanos, conforme mis muros se levantaban. Mis chalanes estaban pálidos, temblando. Chuy dejó caer la cuchara de albañil. El metal resonó en el silencio tenso. «Jefe, ¿qué es este lugar?», susurró, con los ojos muy abiertos. «Tú concéntrate en la mezcla, Chuy», le dije en voz baja, sin mirarlo. «No mires a nadie a los ojos. No preguntes nada. Somos albañiles no más. Nuestro jale es levantar paredes. Lo que pasa del otro lado no es nuestro pedo, ¿entendido?». Asintieron, pero el miedo no se fue de sus caras. Al terminar, el Sombra revisó la obra. Hizo que uno de sus sicarios entrara, cerró la puerta de acero y le ordenó por radio que gritara con todas sus fuerzas. Afuera, solo se oía el zumbido de un foco. Silencio absoluto. «Buen trabajo, Pocho», me dijo, dándome una palmada en la espalda que se sintió como un hierro candente. «Hay mucho jale para ti».
Me pagaron el triple de lo que debía. Con ese dinero pude ponerme al día con el tratamiento de mi hija. Por un momento sentí un alivio perverso. Había construido una cámara de tortura, pero mi hija tenía una oportunidad. Así empieza el descenso. Justificando lo injustificable. Diciéndote a ti mismo que el fin justifica los medios, sin darte cuenta de que los medios te están transformando en un monstruo. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. Mi bautismo de fuego real. El que me arrancó de golpe la venda de los ojos y me hizo entender que ya no era un simple albañil endeudado, sino propiedad del cártel. Llegó unos meses después. El Sombra me mandó llamar. Ya no era para construir, era para acompañarlos a un jale. Vas a ver cómo funciona esto, Pocho. Es importante que entiendas para quién trabajas y qué es lo que protegemos, me dijo, mientras me entregaba un chaleco antibalas pesado y maloliente, con manchas oscuras que preferí no identificar. Olía a sudor rancio, a óxido y a un miedo viejo y seco. Me subieron a una camioneta Suburban blindada, de esas que parecen tanques. El interior olía a una mezcla extraña de ambientador de pino barato, sudor, tabaco y el tufillo metálico de la pólvora. El aire acondicionado estaba a todo lo que daba, un frío artificial que me erizaba la piel, pero no lograba disipar la tensión. Íbamos 4. El Sombra al volante, con la calma de un oficinista yendo a su trabajo, tarareando un corrido de los invasores de Nuevo León, que sonaba en el estéreo a un volumen ensordecedor. La tuba retumbaba en mis huesos. La letra hablaba de traiciones, de cuernos de chivo, de hombres que no perdonan. A su lado, un sicario joven, casi un niño, con la cara llena de acné y una mirada vacía, masticando chicle con una velocidad febril. Le decían el Chicles. Su pie no dejaba de moverse, golpeando el piso rítmicamente. A mi lado, otro, más viejo, con un tatuaje de la Santa Muerte que se asomaba por el cuello de la camisa. Se llamaba Rigo. Era un bloque de músculo y silencio. Su rostro, una máscara de cicatrices. No dijo una palabra en todo el camino. Solo miraba por la ventana polarizada, sus ojos barriendo las calles con una atención depredadora. Y yo, cagado de miedo en el asiento de atrás, con el chaleco pesándome como si fuera de plomo, sintiendo cada bache de las calles de Reynosa como un golpe en el estómago. Mis manos estaban sudorosas, resbaladizas. Me limpiaba el sudor en los pantalones, pero volvía a brotar al instante. Mi corazón parecía querer salírseme por la boca. «Relájate, Pocho», dijo el Sombra sin apartar la vista del frente, su voz apenas audible sobre la música. «Tú nomás vas a ver. Eres un fantasma. No estás aquí. Eres parte del escenario, nada más. ¿Entendido?» Asentí, mi garganta tan seca que no pude emitir sonido. ¿Ver qué? Me imaginaba una balacera, un enfrentamiento, los cuerpos cayendo sobre el asfalto caliente. Rezaba en silencio. «Dios mío, sácame de esta. Por Lucía, por Javierito». El Chicle se rió, un sonido agudo y nervioso. «Pinche susto que trae el maestro, Rigo?» Rigo solo gruñó, un sonido gutural, y no apartó la vista de la calle. Era como si yo no existiera para él, como si fuera un mueble. La indiferencia de Rigo me daba más miedo que la bravuconería del Chicles. El objetivo era un chapulín, un narcomenudista local que en un acto de estupidez o de valentía suicida había empezado a vender droga de los contras en nuestra plaza. «Un pendejo que no entiende de lealtades», explicó el Sombra, cambiando de estación de radio como si hablara del clima.
Hay que darle una clase de economía local, una lección práctica sobre oferta y demanda. El levantón fue en pleno día, en un mercadito sobre ruedas en la colonia Jarachina. El sol pegaba con una furia implacable. El aire vibraba con el calor y los gritos de los vendedores. El olor a fruta madura, a fritanga, a basura y a diésel de los camiones se mezclaba en una sinfonía fronteriza. La Suburban se detuvo a una cuadra de distancia, con el motor encendido, oculta tras un puesto de ropa de paca. El Sombra señaló con la barbilla un puesto de verduras. Ahí está el maestro, el de la gorra de los Yankees. El Stratus Guinda que viene allá es el equipo de recolección. Nosotros somos el seguro de vida. Por si se pone fea la cosa. Lo que siguió fue de una rapidez, brutalidad y eficiencia que me dejó sin aliento, sin un solo tiro. Dos güeyes se bajaron del Stratus viejo, caminaron sin prisa, mezclándose entre la gente. Uno se detuvo a preguntar el precio de los aguacates. El otro se paró detrás del objetivo. El Chapulín, un tipo flaco con la gorra puesta al revés, estaba distraído pesando unos tomates para una señora mayor. Lo flanquearon. El que preguntaba por los aguacates, de repente lo agarró por el cuello, y el otro le dio un rodillazo seco en los riñones. El sonido fue sordo, repugnante. El hombre cayó de bruces, desparramando tomates por el suelo. Lo levantaron como si fuera un muñeco de trapo. Lo arrastraron los 20 metros que lo separaban de su coche y lo aventaron a la cajuela como si fuera un saco de papas. La señora de los tomates soltó un grito ahogado. La gente alrededor se quedó paralizada por un segundo. Un silencio colectivo de pánico y luego el caos. Gritos, gente corriendo, puestos volcándose. El Stratus arrancó rechinando llantas y desapareció en una calle lateral. Todo en menos de 30 segundos. Nosotros éramos el apoyo, la barredora, por si algo salía mal, por si aparecía la ley. Pero no apareció. Nadie llamó, nadie se metió. Era su territorio, su ley. El Sombra observó todo con una calma espeluznante, como quien ve una película. Recorrimos las calles de Reynosa con una calma espantosa. Cambió el corrido por otro, subiéndole al volumen mientras hablaba por un radio con claves que yo no entendía. Todo limpio, patrón. El compa ya lleva el paquete al spa, sin novedad. El spa. Esa noche, me llevaron al rancho donde había insonorizado el cuarto. El mismo sótano. Pero ahora el aire era más denso, más pesado. Olía a miedo, a orina y a sangre vieja. El Chapulín estaba colgado de las muñecas de una viga del techo, con el cuerpo amoratado y ensangrentado. Respiraba con dificultad, emitiendo un gemido animal con cada exhalación. El Sombra me puso una mano en el hombro, una mano pesada como una lápida. «Mira bien, Pocho», me susurró al oído. Su aliento apestaba a café y a cigarro. «Mira con atención. Esta es la parte del negocio que no se ve. Es la contabilidad, el ajuste de cuentas. Necesito que entiendas esto, porque el trabajo que vas a hacer para nosotros es para que esto no deje rastro». Me obligaron a mirar. No voy a describir lo que le hicieron a ese pobre diablo. No podría aunque quisiera. Hay imágenes que la mente se niega a reproducir. Sonidos que se quedan atorados en los oídos para siempre. Olores que te provocan arcadas años después. Es un conocimiento que te mancha, que te infecta. Veía los instrumentos, las pinzas, el soplete, y mi mente se desconectaba. Me concentraba en las grietas del piso de concreto. Mala mezcla, pensaba para mis adentros, con una desesperación por encontrar algo normal en que enfocarme. Demasiada agua. Por eso se fractura.
El curado no fue el adecuado. Deberían haberlo mantenido húmedo por lo menos una semana. La viga de la que cuelga, el acero es de buena calidad, pero el anclaje está mal hecho. Podría ceder con suficiente peso. Pensaba en las proporciones del mortero, en el fraguado del cemento, en la escuadra de una pared. Me aferraba a mi antiguo yo, a mi oficio, como un náufrago a una tabla. Pero mis ojos no podían cerrarse. El sombra se aseguraba de ello, sujetándome por la nuca. Este es el precio de la traición, me dijo, su voz resonando en el silencio entre gritos. Aquí no hay segundas oportunidades. O estás con nosotros, o terminas en una bolsa. Tú eres valioso por lo que sabes hacer con las manos, por tu inteligencia para construir. No lo eches a perder por tener un corazón blando o una conciencia quisquillosa. Esa mierda aquí no sirve. Aquí solo sirve la lealtad y el miedo. El miedo es lo que mantiene el orden. Cuando todo terminó, cuando el hombre era solo un pedazo de carne inerte, me sacaron de ahí. Vomité en unos matorrales una y otra vez, hasta que solo me quedaron arcadas secas y dolorosas. Sentía que mi alma se desprendía de mi cuerpo. En ese sótano apestoso a sangre y miedo, dejé de ser Javier Mendoza, el albañil. Me convertí, a la fuerza, en el Pocho, el constructor del cártel. Un hombre que sabía demasiado y que, por lo tanto, nunca podría irse. Mi verdadero valor para ellos, sin embargo, no estaba en mi capacidad para la violencia, la cual era nula, sino en mi habilidad para ocultarla, para hacerla desaparecer. El negocio estaba creciendo a un ritmo vertiginoso, y con él el número de cuerpos. La logística de la muerte se estaba convirtiendo en un problema. Enterrarlos en fosas clandestinas era tardado. Dejaba rastros y requería de mucho terreno. Tirarlos al río o dejarlos en terrenos baldíos era calentar la plaza. Una forma burda de mandar un mensaje que atraía la atención no deseada del gobierno y de los medios de comunicación. Necesitaban una solución final, una solución industrial, permanente y, sobre todo, discreta. Y ahí entré yo. La primera cocina que construí fue un prototipo, un experimento. Pasé semanas diseñándola en mi taller, de noche, a escondidas de mi familia. Dibujaba planos en papel de estraza, calculando volúmenes, resistencia al calor, flujos de aire. Usé un diseño rudimentario, basado en los hornos de ladrillo para barbacoa, pero a una escala monstruosa. La levanté en un rancho escondido en la frontera entre Tamaulipas y Nuevo León. La construí con ladrillo refractario, el que se usa en las fundidoras. Diseñé un sistema de tiro complejo, con una chimenea alta y filtros improvisados con malla de acero y grava volcánica para intentar mitigar el olor. Y como combustible, la combinación perfecta del infierno: diésel y llantas viejas. La primera vez que la probaron, el olor fue insoportable. Una mezcla dulzona, química, grasosa, que se te pegaba a la ropa, al pelo, a la piel. Un olor que te seguía por días, que se metía en tus sueños. Pero funcionaba. En cuestión de horas, un cuerpo humano se reducía a un puñado de cenizas, fragmentos de hueso calcinados y empastes dentales. Esos restos luego los molían y los esparcían por el desierto. Desaparición total. El sombra quedó más que satisfecho. «Eres un pinche artista, Pocho, un Miguel Ángel de la mierda», me dijo, riéndose a carcajadas. A partir de ese día, mi trabajo quedó definido. Episodio 2. La revelación. El punto de quiebre. El momento en que me di cuenta de que el juego era mucho más grande y siniestro de lo que jamás había imaginado. Ocurrió una noche de 2010. La guerra entre Zetas y el Golfo estaba en su apogeo.
Reynosa era un infierno. Las balaceras eran el pan de cada día. Pero esa noche no me llamaron por un contra. Me llamaron para un trabajo especial. El Sombra me recogió personalmente en un Jetta civil, no en una de las camionetas del cártel. Estaba serio, más de lo normal. El aire en el coche era tenso. Se había afeitado y usaba una loción cara que apenas ocultaba el olor a tabaco. Llevaba una guayabera limpia en lugar de su habitual camisa vaquera. «Vamos a una reunión importante, Pocho», me dijo, con la voz baja. «Tú solo vas a escuchar y a callar. Y a ver. Necesito que veas quiénes son los verdaderos socios, para que entiendas la dimensión de esto. Para que sepas por qué tu trabajo es tan esencial». Sentí un nudo en el estómago. El viaje fue largo y silencioso. Dejamos atrás el caos polvoriento de Reynosa y nos enfilmamos hacia Monterrey por la autopista. Los retenes militares, que normalmente nos paraban, nos dejaban pasar sin siquiera bajar la velocidad. El Sombra solo bajaba el vidrio y hacía un gesto con la mano, un código invisible, y las barreras se levantaban. Ya eso me pareció extraño. Pero lo que venía era peor. No nos detuvimos en los barrios populares de Monterrey. Seguimos de largo, subiendo por las faldas de la Sierra Madre, hacia San Pedro Garza García, el municipio más rico no solo de México, sino de toda América Latina. El contraste era brutal, como pasar de un planeta a otro en un parpadeo. De las calles sin pavimentar y las casas de bloc, pasamos a avenidas impecables, flanqueadas por mansiones que parecían palacios, protegidas por muros altos, alambre de púas electrificado y cámaras de seguridad. No había baches, no había basura. Era otro país, un país que yo solo había visto en las películas. «¿Dónde estamos, comandante?», pregunté en voz baja, sintiéndome completamente fuera de lugar, como si mi sola presencia ensuciara el aire. «En el Olimpo, Pocho», respondió con una media sonrisa amarga. «Aquí es donde viven los dioses, los que de verdad mandan, los que nos dan permiso de jugar en el patio de abajo». Llegamos a una quinta de lujo, una fortaleza moderna de cristal y piedra. Pasamos por 2 filtros de seguridad. Los guardias no eran sicarios con ropa de vaquero. Eran hombres con trajes, audífonos en el oído y un aire de profesionalismo militar. Nos llevaron por un pasillo con obras de arte que probablemente valían más que todo mi barrio. El Sombra caminaba con una confianza que yo no sentía, como si estuviera en su casa. Entramos a la sala principal, una habitación enorme con un ventanal que ofrecía una vista espectacular de las luces de la ciudad. Un tapiz de diamantes esparcidos en la oscuridad. Y ahí, sentados en sofás de piel carísimos, bebiendo whisky en las rocas de vasos de cristal cortado y riéndose como viejos amigos, vi algo que me heló la sangre y me detuvo en seco. Por un lado, la plana mayor. Los jefes zetas más pesados, incluyendo al mismísimo Miguel Ángel Treviño, el Z-40, un hombre cuya reputación de crueldad era legendaria. Su mirada era como la de un tiburón, sin vida, solo instinto depredador. A su lado, su hermano, el Omar, el Z-42, eran el mal encarnado. Y junto a ellos, había 3 hombres que no pertenecían a ese mundo. O eso creía yo. Iban de traje, cortados a la medida, impecables. Uno de ellos lo reconocí de inmediato. Era un político de muy alto nivel del gobierno estatal. Un hombre que salía en la tele casi a diario, hablando con rostro serio de la lucha contra el crimen organizado, prometiendo mano dura y jurando por la bandera. Los otros 2, por su porte militar, su corte de pelo y la forma en que hablaban, supe que eran federales.
militares o policías de alto rango. Sus zapatos brillaban, sus manos estaban limpias. No eran rehenes, no estaban siendo amenazados, estaban negociando, repartiendo un mapa de Tamaulipas y Nuevo León sobre una mesa de centro de mármol, señalando ciudades, carreteras, brechas. Hablaban de limpiar rutas para el trasiego de droga, de calentar plazas enemigas para justificar la entrada del ejército y eliminar a la competencia, de dar pitazos. Era una junta de consejo de una empresa multinacional. Escuché al político decir, con una claridad que me taladró los oídos: ustedes nos ayudan a bajar los índices de los delitos de alto impacto, el secuestro, la extorsión a empresarios, los que afectan a la gente de bien y nos hacen quedar mal en las estadísticas. A cambio, nosotros les damos luz verde para operar su negocio principal. La Marina y el Ejército se enfocarán en el sur, en los del Golfo. El norte es de ustedes, siempre y cuando mantengan un perfil bajo con la población civil. El Z-40 soltó una carcajada, un sonido seco y sin alegría. El perfil bajo no es nuestro estilo, licenciado, pero entendemos el trato. Ustedes nos dan información y nos quitan al gobierno de encima. Nosotros les damos resultados. Y una parte de las ganancias, claro está. Un fondo para la campaña, digamos. Se rieron todos, cómplices, como si acabaran de cerrar el negocio del siglo. Yo estaba parado en un rincón, junto a El Sombra, fingiendo ser un simple guardaespaldas, pero sentía que mi mundo se estaba viniendo abajo. El suelo se partía bajo mis pies. La guerra no era una guerra. Era un acuerdo comercial, un pacto de aniquilación selectiva. El gobierno no estaba combatiendo al narco. Estaba eligiendo a su narco. Estaba usando a los Zetas, los más sanguinarios, como su brazo armado para eliminar a la competencia y, de paso, quedarse con una tajada del pastel. Esa noche entendí que mi trabajo, construir hornos, no era solo para desaparecer enemigos del cártel. Era una herramienta del Estado, tanto como del crimen organizado. Era para desaparecer los errores, las pruebas vivientes de esa alianza macabra, los eslabones rotos de la cadena. Yo era el encargado de la limpieza de una de las empresas más grandes y sanguinarias del país, el gobierno mexicano en sociedad con el crimen organizado. Episodio 3. El ascenso. Después de esa noche, mi trabajo cambió. Ya no solo me pedían construir. Me convertí en el encargado de la disposición final. El pocho, el que se aseguraba de que los problemas se hicieran humo. Me dieron mi propia gente, una cuadrilla de 4 tipos desalmados, cuyo único trabajo era operar mis hornos. La paga era increíble. Podía darle a mi familia todo lo que nunca tuve. Nos mudamos a una casa más grande, con patio. Lucía estaba en remisión, su tratamiento cubierto. Pero el precio era mi alma. El miedo que inspiraba también era increíble. Los sicarios me respetaban, pero con una distancia temerosa. Yo era el que manejaba la puerta final. Uno de los de mi cuadrilla era un chamaco al que le decían el Flaco. Tendría unos 20 años. Era callado, eficiente, y tenía la mirada de alguien que había visto demasiado pronto. Nunca hacía preguntas. A diferencia de los otros, que eran unos bravucones que se jactaban de sus hazañas, el Flaco era casi invisible. Simplemente hacía su trabajo con una resignación helada. Recuerdo una misión en particular, una de esas noches largas que se fundían con la madrugada. Nos llamaron a un rancho cerca de San Fernando, una zona que se había convertido en un cementerio al aire libre. La orden era clara. Preparen la cocina grande, llegan varios paquetes. Va a ser una noche larga. Cuando llegué, el horno ya estaba precalentándose.
El aire ondulaba por el calor. El flaco y los otros dos ya estaban ahí, moviéndose con una eficiencia macabra, apilando llantas, revisando los tanques de diésel. El olor a combustible impregnaba el aire. «¿Qué onda, Pocho?», me dijo el flaco sin mirarme, concentrado en ajustar una válvula. «¿Mucho jale hoy?». Su voz era siempre un susurro, como si no quisiera perturbar el silencio. «Parece que sí», le respondí, mi voz sonando más ronca de lo normal. El calor del horno me secaba la garganta. Poco después llegaron 2 camionetas pick-up. En las cajas, cubiertos con lonas, venían los paquetes. Eran 6. Los bajaron y los arrastraron hasta el borde del horno. Eran, o habían sido, centroamericanos. Migrantes. Familias enteras, parecía. Mujeres, hombres jóvenes. Probablemente se negaron a pagar la cuota o a trabajar para ellos. Sus rostros estaban desfigurados por el miedo y la violencia. Algunos aún llevaban sus mochilas, llenas de sueños rotos. Mientras mis hombres empezaban el trabajo sucio, me aparté un poco, intentando respirar un aire que no estuviera contaminado por el olor del diésel y la muerte inminente. El flaco se me acercó. Llevaba una botella de agua. «Jefe», me dijo en voz baja, «¿vio las botas del de allá?». Miré. Uno de los cuerpos, un hombre joven, no mucho mayor que el flaco, llevaba unas botas de trabajo casi nuevas. Estaban cubiertas de polvo, pero se notaba que eran de buena calidad. «Se parecen a las que quería comprar mi carnal», continuó el flaco, con la mirada perdida en las llamas que empezaban a lamer los bordes del horno. «Para irse al otro lado. Ahorró por meses para comprárselas». Su voz era monótona, sin emoción, pero por un instante vi algo en sus ojos. Un destello de... ¿qué? ¿Reconocimiento? ¿Humanidad? Dijo que con esas sí llegaba, que aguantaban todo el desierto, que eran su boleto para una vida mejor. Me quedé en silencio por un momento, un hielo recorriéndome la espalda a pesar del calor sofocante. «Concéntrate en el trabajo, flaco», le dije, más duro de lo que pretendía. «No pienses, solo hazlo. Pensar es peligroso aquí». Él asintió lentamente y se dio la vuelta. Regresó a la tarea, moviendo los cuerpos con una fuerza que no parecía corresponder a su complexión delgada. Lo vi trabajar y sentí un escalofrío. En su rostro no había crueldad ni placer, solo una resignación vacía. Era un engranaje más en la maquinaria, como yo. Pero él era joven. Su alma todavía no estaba completamente podrida. Quizás por eso me perturbaba tanto. Veía en él al joven que yo pude haber sido, antes de que la desesperación me empujara por este barranco. Esa noche, mientras las llamas rugían y el humo negro ascendía hacia un cielo sin estrellas, entendí que mi ascenso era en realidad un descenso. Cada horno que construía, cada cuerpo que desaparecía, era un peldaño más hacia el fondo del abismo. Y estaba arrastrando a otros conmigo. Estaba enseñando a muchachos como el flaco a apagar su humanidad, a convertir la atrocidad en una rutina. Episodio 4. La culminación. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. La noche que me rompió por dentro y me puso en el camino sin retorno que me trajo a esta celda. Fue en 2011, en un rancho cerca de la presa Falcón. Un lugar desolado donde el viento aúlla como un alma en pena. Me llamaron de urgencia. «Tenemos mucho jale, Pocho. Vente preparado, esto va para largo». Cuando llegué, el lugar era un caos controlado. Había varias camionetas, muchas caras nuevas, gente que no era de nuestra operativa habitual. Parecían nerviosos, agitados. El Sombra no estaba.
había sido transferido a Veracruz. En su lugar había un comandante al que le decían el Verdugo, un tipo sádico que disfrutaba su trabajo con un deleite enfermizo. Su mirada tenía un brillo febril y cruel, y siempre tenía una sonrisa torcida en los labios, como si el mundo entero fuera un chiste macabro que solo él entendía. Me dijo que habían tenido un tope, un enfrentamiento grande, que habían ganado. Mi trabajo era, como siempre, limpiar el desorden. Empezaron a bajar los cuerpos de las camionetas. Estaban envueltos en bolsas negras de plástico, atados con cinta industrial. Mis hombres empezaron la tarea monótona de echarlos al horno, que ya estaba rugiendo a máxima temperatura, escupiendo un calor que te cocinaba desde 5 metros de distancia. Pero algo era diferente. Había una tensión palpable. Los sicarios no bromeaban como otras veces. Susurraban entre ellos, mirando de reojo hacia el Verdugo. De repente, de una de las bolsas se escuchó un quejido. No estaba muerto. ¡A la verga!, gritó uno de mis hombres, soltando la bolsa como si quemara. El Verdugo se acercó caminando lentamente, con esa sonrisa en la cara. Sacó una navaja y rasgó la bolsa. Dentro había un hombre joven, con la cara destrozada, pero vivo. Llevaba unos pantalones de mezclilla y una camisa desgarrada. Tenía una mirada desafiante a pesar del dolor. «Miren a este valiente», dijo el Verdugo agachándose. «¿Todavía respiras, cabrón? ¿Quieres decir tus últimas palabras?» El hombre intentó hablar, escupió sangre y balbuceó algo ininteligible. El Verdugo se rió. Me miró. «¿Qué dices, Pocho? ¿Le damos chance? ¿O tienes prisa por empezar a cocinar?» Me quedé paralizado. Todos me miraban. Sentí un frío glacial a pesar del calor del horno. La vida de ese hombre dependía de mi respuesta. Pero sabía que cualquier respuesta que no fuera la correcta sería mi sentencia. «Mi trabajo empieza cuando el de ustedes termina, comandante», dije, mi voz un hilo tembloroso. El Verdugo sonrió, satisfecho. «Buena respuesta. Eres un profesional». Sacó su pistola, una Super 38 con cachas de oro, y le disparó al hombre en la cabeza. El sonido del disparo retumbó en la noche, haciendo que todos saltáramos. Ahora sí, a la lumbre. Mientras mis hombres, visiblemente perturbados, movían el cuerpo recién ejecutado, uno de ellos, un novato, agarró otra de las bolsas y la aventó con demasiada fuerza. El plástico, reseco por el sol, se rasgó al golpear el borde del ladrillo del horno. Y lo que salió de ahí no fue el cuerpo de un sicario con botas vaqueras. Lo que vi, iluminado por el resplandor anaranjado del infierno que yo mismo había creado, fue el trozo de una camisa azul oscuro, de la tela gruesa y resistente de un uniforme, y en el pecho un parche bordado. El tiempo se detuvo. En medio del caos, del olor, del rugido del fuego, mi mente se enfocó en ese pequeño trozo de tela, el águila, las letras, Policía Federal. Me quedé helado. Mi mente se negó a procesarlo. El Verdugo, que tenía ojos en todas partes, me vio. Vio mi cara de estupor. Se acercó a mí, lento, como una serpiente. «¿Qué pasa, Pocho? ¿Se te apareció un fantasma?», me dijo, burlón. Antes de que pudiera articular palabra, pateó otra de las bolsas. Esta también se rompió. De ella rodó una bota táctica, de reglamento, impecablemente lustrada, como las que usa el ejército o la marina. A veces, en los negocios, hay que deshacerse de los socios que se vuelven ambiciosos, dijo el Verdugo, mirándome fijamente, disfrutando de mi terror. O de los que ya no sirven, o de los que fueron testigos de algo que no debían.
¿Entiendes, Pocho? El sistema se limpia a sí mismo. Es control de calidad. Se agachó, recogió el trozo de uniforme con el parche y lo arrojó con desprecio a las llamas. El plástico del bordado se encogió y desapareció en un instante. No viste nada, solo eran más contras. Escoria, ¿quedó claro? Asentí. ¿Qué más podía hacer? Pero en ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. Toda la estructura de mi mundo falso se vino abajo. No solo éramos narcos matando narcos. Éramos la trituradora de basura de un sistema corrupto hasta la médula. Estábamos quemando a los mismos que se suponía que nos combatían. ¿Quién había dado la orden? ¿Los Zetas? ¿O sus socios en el gobierno? Los de la Quinta de San Pedro. La línea entre ellos y nosotros se había borrado por completo. Éramos lo mismo. Un monstruo de dos cabezas. Esa noche, el humo que salía de mi horno no solo olía a muerte. Olía a la más profunda podredumbre de un país entero. Punto de inflexión. A partir de esa noche, el miedo se convirtió en mi sombra permanente. Sabía demasiado. El verdugo me odiaba. Veía en mis ojos el conocimiento que yo poseía, y eso me convertía en un riesgo. Empecé a notar cosas. Camionetas sin placas estacionadas por mi calle. Un clic extraño en la línea telefónica. La paranoia me consumía. Adelgacé. Mis manos temblaban. María me miraba con preocupación. Un día, el verdugo me pidió construir un horno nuevo, más pequeño, en una propiedad específica. Me dio las coordenadas. Cuando busqué la ubicación en un mapa, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El terreno pertenecía a la familia de El Flaco, mi hombre de confianza. Entendí el mensaje. Estaban preparando su tumba, y la siguiente sería la mía. El punto de no retorno llegó una tarde. Sonó mi teléfono. Era el verdugo. Pocho, te necesito en el rancho de la presa. Urgente. Trae a tu gente de confianza. La voz le sonaba rara, demasiado amable. Era una trampa. Lo supe en ese instante. El tono de su voz me heló la sangre. Mi camioneta no arranca, jefe. Mentí, el corazón martillándome en el pecho. Se jodió la bomba de la gasolina. Tardaré un par de horas en llegar. No tardes, es importante, dijo y colgó. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Mi corazón latía como un tambor desbocado. Se acabó. Se acabó, Javier. Es hoy. O corres o mueres. Me pasé por mi taller como un animal enjaulado. Vi mis herramientas, mis planos, mi vida anterior. Una vida simple que había vendido por la vida de mi hija. ¿Valió la pena? Sí. Ver a Lucía correr de nuevo, sana, había valido cada segundo de este infierno. Pero ahora el infierno venía a cobrar la factura final. ¿Correr?, me pregunté. ¿A dónde, pendejo? No hay a dónde ir, te encontrarán. Y cuando lo hagan... La imagen del sótano, del chapulín, del hombre ejecutado frente al horno, destelló en mi mente. No, no puedo terminar así. ¿Y tu familia?, me gritó una voz dentro de mí. María, Javierito, Lucía, no puedes dejarlos. Si te vas, los matan para vengarse. Si te quedas, te matan a ti y luego van por ellos para asegurarse de que nadie hable. Me senté en el suelo, con la cabeza entre las manos. Estaba atrapado. No había salida buena. Solo grados de infierno. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Si voy, me matan. Si no voy, vienen por mí. Si huyo solo, matan a mi familia. Si los llevo conmigo, nos cazan a todos. No hay salida. No hay... Y entonces lo vi claro. La única opción era desaparecer. Todos juntos. Tenía casi $100,000 guardados en un hueco de la pared.
Dinero sucio para un escape que siempre supe que necesitaría. Tenía que intentarlo. Por ellos. Tenía que darles una oportunidad, aunque a mí me costara la vida. Llamé a mi esposa. María, escúchame bien. Saca a los niños de la escuela. Ahora mismo. Ve a casa de tu madre. Empaca solo lo indispensable, documentos, algo de ropa. Te veo ahí en 1 hora. No le digas a nadie. A nadie. Confía en mí. Corrí a mi casa. Saqué el dinero de la pared falsa. Metí un par de armas en una maleta. Mi única ventaja era que yo había construido sus escondites. Conocía sus rutas. Mi plan era llegar a casa de mi suegra, recogerlos y manejar toda la noche hasta Coahuila, cruzar por un punto ciego que conocía. Pero cometí un error estúpido, cegado por el pánico. Usé mi teléfono celular para llamar a María. La cacería fue una pesadilla. Salí de mi casa y noté una Tahoe negra al final de la calle. Aceleré. La camioneta me siguió. Empezó una persecución por las calles de Reynosa. Logré perderlos en el caos del tráfico. Abandoné mi camioneta, tomé un taxi y llegué a casa de mi suegra. Mi familia estaba lista, aterrorizada. Los metí en el Tsuru viejo de mi suegro y arrancamos hacia el oeste. Cerca de General Bravo, vi las luces. Un retén. Pero no era un retén normal. Eran vehículos negros sin insignias. Hombres vestidos de negro, con armas largas y equipo táctico. No eran zetas, parecían federales de un grupo de élite. Me detuvieron. Me bajaron del coche a punta de pistola, delante de mis hijos que gritaban. Me pusieron de rodillas en el asfalto. El hombre que comandaba el operativo se me acercó. Lo reconocí. Era uno de los federales de alto rango de la Quinta de San Pedro. Me miró sin expresión. Javier Mendoza, alias El Pocho, dijo, como si leyera un expediente. Se te acabó el corrido. No me leyeron mis derechos. Me encapucharon y me subieron a una camioneta. A mi familia la dejaron ahí, en medio de la nada. Fue la última vez que los vi. Escuché el llanto de Lucía mientras el coche se alejaba. Un sonido que se repite cada noche en esta celda. Me llevaron a una base militar. Me interrogaron por días. Querían saber de los hornos, de las localizaciones. Y sobre todo, de los uniformados. Entendí el juego. El verdugo había hablado con sus socios federales. El Pocho se rebeló. Sabe demasiado. Agárrenlo ustedes. Era un negocio perfecto. Los zetas se deshacían de un testigo. Y sus socios en el gobierno capturaban a un pez gordo y se aseguraban de que la mierda no les salpicara. Me ofrecieron un trato. Extradición a Estados Unidos. Protección de testigos desde una cárcel de máxima seguridad. A cambio de mi cooperación total, le darían asilo político a mi familia. Una nueva vida para ellos, con nuevos nombres, en un lugar donde nadie los encontraría, a cambio de la mía. Acepté. Conté todo. Di nombres, fechas, coordenadas. Dibujé mapas de mis hornos. Y les conté de la noche en San Pedro y de la noche en que vi los uniformes ardiendo. Cuando terminé, el fiscal estadounidense me miró y me dijo: la mitad de lo que acaba de decir nunca saldrá a la luz pública. Es información clasificada, demasiado sensible. Y aquí estoy, en esta caja de concreto. Mi familia está a salvo. Es el precio que pagué. ¿Por qué hablo ahora? Porque el silencio me ahoga, me consume como el fuego de mis propios hornos. Escucho las noticias a veces. Veo a los políticos dar discursos sobre la guerra contra el narco. Y me da asco. Porque yo sé la verdad. Yo estuve ahí. El narco no es el enemigo de la nación. Es una empresa paraestatal. Una franquicia que funciona porque tiene socios poderosos en las más altas esferas. Socios que nunca se ensucian las manos,
porque para eso estábamos nosotros. Los desechables. Yo no pido perdón. Mis manos están manchadas de la sangre y las cenizas de cientos de personas. Merezco estar aquí. Pero antes de que el silencio me consuma, quiero que mi voz se escuche. Quiero que sepan que el monstruo que tanto temen es solo un empleado. Los verdaderos dueños del circo siguen ahí afuera, gobernando, haciendo leyes, dando discursos patrióticos. Así que, si alguna vez un cabrón les ofrece una salida fácil, si la desesperación los arrincona y ven esa tercera puerta brillante, solo recuerden mi voz. Recuerden a Javier Mendoza, el Pocho, el albañil que construyó hornos para el diablo. Y recuerden mis palabras desde esta caja de cemento. De este mundo no se sale. No hay jubilación. No hay final feliz. Solo hay dos salidas. Una bolsa de plástico o una celda como esta. Y créanme, a veces, en la oscuridad, no sé cuál de las dos es peor.